Hola y bienvenidos a The Pump Zone, presentado por Pump Systems Academy, impulsado por Dynapro Pumps. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de algo que podría parecer muy técnico, pero que es fundamental para que el mundo funcione: los materiales dentro de un sistema de bombeo. Tenemos aquí un documento que desglosa las propiedades que hacen que un material sea el indicado o el equivocado para una bomba. Y no se trata solo de que sea fuerte. La misión de hoy es entender el delicado equilibrio entre dureza, resistencia química, comportamiento ante el calor y, bueno, mucho más. Exacto. Y fíjate que es la clave de todo. Hoy vamos a analizar cómo estas propiedades determinan la eficiencia y, sobre todo, la vida útil de un equipo. Un equipo que, además, está sometido a un estrés constante. Es una combinación fascinante de metalurgia, física y química en acción. De acuerdo, pues vamos a desglosar esto. El documento empieza con lo que llama propiedades mecánicas. Podríamos pensar en esto como, no sé, la fuerza bruta del material, ¿correcto? Sí, es una buena analogía. Describen cómo responde el material a las fuerzas externas. La primera es la resistencia a la tracción y el límite elástico. Suenan parecido, pero el documento es claro en que no lo son. El límite elástico es ese punto en el que el material se deforma y pues ya no vuelve a su forma original, ¿no? Justo. Y la resistencia a la tracción es su punto de ruptura, total. Y esto es crítico. O sea, pensemos en los ejes, los pernos, la carcasa presurizada. Si se supera el límite elástico, ese componente ya no es confiable, ya se deformó. Aunque no se haya roto. Aunque no se haya roto. Y si se alcanza la resistencia a la tracción, bueno, ahí sí tenemos una falla catastrófica, una fractura. Entendido. Luego está la dureza. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque uno pensaría que para bombear fluidos con sólidos, como lodos, lo más duro es siempre lo mejor. Es una suposición lógica, sí, pero es un arma de doble filo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? La dureza sí combate el desgaste abrasivo. Es perfecta para impulsores y anillos de desgaste que están en contacto con partículas. Sin embargo, el documento subraya que un exceso de dureza suele significar una reducción en otra propiedad clave: la tenacidad. ¿Y la tenacidad es? La capacidad de aguantar un golpe sin romperse, como la resiliencia del material. Precisamente. Es la habilidad de absorber energía. Es vital donde hay vibraciones, golpes hidráulicos o, por ejemplo, el fenómeno de la cavitación. Un material muy duro pero poco tenaz, como ciertas fundiciones de hierro, puede ser frágil. O sea que se rompe de repente. Se rompe de repente sin aviso. Y para terminar con lo mecánico, el documento menciona la resistencia a la fatiga. Esto es como el desgaste por uso repetido, ¿no? El clásico ejemplo de doblar un clip muchas veces. Exacto. Es una de las principales causas de falla en ejes y componentes que giran. El material falla por cargas cíclicas, una y otra vez. Y lo increíble es que esas cargas son menores a su límite de resistencia. Vaya. Es un fallo silencioso que se va acumulando con el tiempo. No lo ves venir. Bien, ya cubrimos la fuerza. Pero el documento también habla de propiedades físicas, que parecen más sutiles, pero igual de importantes. La primera es la densidad. ¿Por qué importa el peso? Afecta a las cargas dinámicas. Muchísimo. Un material más denso significa un componente más pesado. Claro. Y eso incrementa el estrés sobre los rodamientos, sobre los soportes del sistema, especialmente en equipos que giran a altas velocidades. Ok, tiene sentido. Luego tenemos la conductividad térmica. Es decir, ¿qué tan bien el material disipa el calor? Lo que es fascinante aquí es su importancia en puntos de alta fricción. ¿Cómo? Los sellos. Exacto, como los sellos mecánicos o las camisas del eje. Si el calor no se disipa eficientemente en esa zona, puede provocar sobrecalentamiento. Y eso degrada los sellos, los quema y causa fallas prematuras, una fuga segura. Y finalmente, en esta sección, la expansión térmica. Los materiales se expanden con el calor. Parece obvio, pero ¿cuál es el riesgo real? El riesgo es que esa expansión no se considere en el diseño. Es un error garrafal. Puede eliminar las holguras. O sea, los espacios libres críticos entre piezas. Y empiezan a rozar. Empiecen a rozar, se generan interferencias o tensiones internas que no estaban previstas. Y eso te lleva a un fallo del sistema, a veces uno muy violento. Ahora entramos en el campo de batalla, la interacción con el fluido.
El documento habla, por supuesto, de la resistencia a la corrosión. Este es uno de los mayores enemigos. Sin duda. El pH del fluido, la temperatura, el oxígeno, todo puede literalmente comerse el material. Y no solo causa fugas, me imagino. No, para nada. Debilita estructuralmente los componentes, por dentro. Y luego menciona algo muy específico, la corrosión galvánica. Esto plantea una pregunta importantísima sobre el diseño. Ocurre cuando dos metales distintos están en contacto en un fluido conductor. ¿Como agua con sal? Como agua con sal, por ejemplo. Se crea una especie de pila, una batería, y uno de los metales se sacrifica, corroyéndose mucho más rápido para proteger al otro. Vaya, entonces tienes que asegurar la compatibilidad electroquímica, no solo la mecánica. Totalmente. Y además de la corrosión está el desgaste físico. El documento diferencia entre desgaste abrasivo y desgaste erosivo. Sí, y la diferencia es clave. El abrasivo es el raspado causado por partículas sólidas en el fluido. Arena, lodos. Como una lija. Como una lija, exactamente. Pero el erosivo es el golpeteo del propio fluido a alta velocidad. Aunque el fluido esté limpio. Sí, incluso si está limpio. Ocurre especialmente en codos y cambios de dirección, como en la voluta y el impulsor. Es un martilleo constante. Entonces, ¿qué significa todo esto? Después de analizar todas estas propiedades, me queda claro que no se puede elegir un material basándose en una sola característica. No hay un supermaterial. Exactamente. El punto central del documento es ese. La selección de materiales es un acto de equilibrio. Un material con una dureza excepcional para la abrasión podría fallar por falta de tenacidad ante un golpe. O ser vulnerable a la corrosión del fluido que bombea. Justo. Es un compromiso constante entre propiedades mecánicas, químicas, físicas y de resistencia al desgaste. Y todo, adaptado a la aplicación específica. Y si conectamos esto con el panorama general, la confiabilidad de todo un proceso industrial, una mina, una planta de tratamiento, lo que sea, puede depender de haber elegido el balance correcto de propiedades en el material de una sola bomba. Es así de crítico. Esto nos deja con una idea para reflexionar. Sabiendo que se trata de un complejo equilibrio de propiedades, ¿cómo podrían los nuevos materiales, como los compuestos avanzados o los recubrimientos de superficies, cambiar las reglas del juego en el diseño de bombas, permitiendo quizá combinar características que hoy parecen incompatibles en una sola aleación? Gracias por acompañarnos. No se pierdan la siguiente entrega de The Pump Zone, presentado por Pump Systems Academy, impulsado por Dynapro Pumps.